Muchas gracias a nuestro anfitrión, el Casino Militar. Muchas gracias, Coronel Juan Carlos Aneiros y todo el eficiente equipo. Muchísimas gracias a Manuel Pimentel y Gabriel Magalláes por sus amables palabras. Los dos habéis sido fuentes de inspiración y de enseñanza durante la redacción de mi libro. Veo caras conocidas en la sala y os agradezco a todos vuestra presencia. Con la de hoy culmino el ciclo de presentaciones que empecé hace unos meses en Vitoria, en el Círculo Vitoriano, y que me ha llevado al Círculo de Labradores de Sevilla, pasando, por razones inherentes a uno de mis hallazgos, por la zamorana localidad de Benavente. Durante los últimos 3 años hemos tenido todos ocasión de celebrar el 5º centenario de la primera vuelta al mundo. Sin embargo, no son pocos los motivos por los que no deberíamos dejar caer en el olvido este crucial acontecimiento del que nuestros antepasados fueron protagonistas. Antes de entrar en detalles, como tal, prosaicos, antes de bajar al barro de los hechos, permitidme que tome altura y os invite a reflexionar acerca de lo que supuso la primera circunnavegación. Incluso el siempre pragmático Elcano fue consciente, al acabar el viaje, de que no estaba entrando en la historia por el cargamento de especias y las pruebas de vasallaje que traía del Maluco. «Mas saberá tu alta majestad», escribió al emperador Carlos V, con el aplomo propio de un euskaldún, desde Sanlúcar, el 6 de septiembre de 1522, que lo que más sabemos de estimar es que hemos descubierto y redondeado toda la redondeza del mundo yendo por el occidente y veniendo por el oriente. Nunca sabremos si este arrebato lírico por parte del marino vasco fue inspirado por el cronista de la expedición, Antonio Pigafetta, uno de los 18 europeos en regresar con la nao Victoria. Lo que sí sabemos es que en aquella época la primera circunnavegación tuvo más repercusión, se le dio más importancia fuera de España que dentro. Las tornas, como veremos, han cambiado entre tanto. Por no citar que un ejemplo, en 1556, el geógrafo y humanista italiano Giovanni Battista Ramusio escribía: «El viaje protagonizado por los españoles alrededor del mundo durante 3 años es una de las mayores y más maravillosas empresas que se han llevado a cabo en nuestro siglo y aún de las que sabemos de las antiguas, porque ésta excede a todas conocidas». Hasta el regreso a puerto de la nao capitaneada por Elcano, ningún ser humano poseía el conocimiento empírico de algo tan básico y a la vez tan trascendental como el tamaño mismo del planeta Tierra o el hecho de que todos los océanos están conectados entre sí. Ningún ser humano había adquirido hasta entonces una conciencia global, tanto desde el punto de vista de la geografía física como en lo que se refiere a la geografía humana. La primera circunnavegación supuso el descubrimiento del planeta Tierra y con él el reencuentro del género humano desde que los primeros individuos empezaron a separarse en las sabanas africanas. Ante este hecho, la llegada hace medio siglo del ser humano a la Luna queda, a mi entender, reducida a la condición de mera proeza técnica, o, si se quiere, de golpe de efecto, puesto que no aportó información sustancial que no poseyéramos ya acerca de nuestro satélite. Como historiador, como aprendiz de viajero, y sobre todo como curioso de todo lo humano y lo divino, es para mí un honor haber contribuido, en la medida de mis capacidades, a un mejor, o al menos más diverso, conocimiento acerca de la primera circunnavegación y de sus protagonistas. Tengo que confesaros que hace 3 años no tenía intención alguna de escribir el libro que hoy os presento. Tal como explico en sus páginas, hace 3 años me disponía a regresar al África Negra para buscar los restos, si no físicos, al menos sus ecos, de otro histórico barco, el Lady Alice, con el que el periodista metido a explorador, Henry Morton Stanley, recorrió el río Congo desde los Grandes Lagos hasta casi
su desembocadura. Mi intención era también la de explorar los vestigios del antiguo reino del Congo, que fatalmente entró en contacto con los portugueses a finales del siglo XV. Y digo fatalmente por la hecatombe que se abatió sobre ese reino y el África negra en general a raíz de la trata de esclavos. Una epidemia que ahora nos parece a todos cosa del pasado, trastocó mis planes, al igual que los vuestros, y me vi gozosamente confinado en el pueblecito soriano de Bretún, donde Vicente Marín, a quien saludo y que hace un tiempo estuvo en esta misma sala presentando su fascinante biografía, conserva el legado del condado de Atarés, el condado con el que pretendía entrocar el Papa Borgia, el de la bula que introdujo la idea, retomada por el Tratado de Tordesillas, de que el mundo, la poma, en el lenguaje de la época, fuera dividido en dos mitades, mediante una línea trazada de polo a polo, una mitad del globo para la corona de Castilla y la otra para la de Portugal. Más que autor del libro que hoy os presento, me considero un mero testigo de cómo se fue creando ante mis propios ojos. A diferencia de los típicos manuales de historia o de cualquier otra materia en los que el autor acaba siempre por demostrar lo que de antemano quería demostrar, emprendí la relación de mi libro sin ningún a priori, a modo de bitácora, quién sabe si inspirado en la figura de Pigafetta. Me puse en modo Tintín, ese personaje de cómic, epítome de aventura, que me hace soñar desde niño y que muy probablemente sea el culpable de mis 4 décadas pasadas en Bélgica. Todos los álbumes de Tintín empiezan con un hecho chocante o al menos curioso, si no para el común de los mortales, sí para el intrépido reportero. Pues bien, mi momento Tintín, el que desencadena la trama que solo en las páginas finales acaba por resolverse, tuvo lugar durante la visita que hice al Museo Marítimo de San Sebastián, en el que se presentaba una exposición consagrada a Elcano, con K. Pues bien, uno de los objetos de la muestra era el facsímil, la copia exacta, de la carta, de la que os he leído un extracto, que había escrito al emperador el marino vasco nada más llegar a Sanlúcar. Movido por la curiosidad, escruté los últimos párrafos de la misiva, constatando que el capitán acechaba en la nao Vitoria, no Victoria, y la firmaba como del Cano, no Elcano. Me diréis que no es que se tratara de un hallazgo revolucionario, pero eso fue precisamente lo que me llevó a pensar que si el relato canónico de la primera vuelta al mundo se distancia de la realidad en 2 detalles de esta naturaleza, el nombre del histórico barco y el del capitán que encarnó la gesta, bien pudiera haber alguna cosa aún por descubrir, aspectos ocultos sobre los que arrojar alguna luz. Y ya que no podía viajar a África, me dediqué desde entonces a pasar a la criba del examen crítico toda la documentación disponible, empezando por las fuentes directas, acerca de la primera vuelta al mundo. Para ello tuve la suerte de contar con los servicios de Guadalupe Fernández Morente, la historiadora de la Fundación Nao Vitoria, que por aquel entonces estaba redactando su magnífica tesis doctoral acerca de los preparativos y el desenlace de la Armada de la Especiería. Dio la casualidad, factor que nunca hay que desdeñar, que en la primavera de 2020 la Fundación La Caixa se fijó en mí para comisariar durante el verano del COVID una acción pedagógica a bordo de un precioso velero, el Ibero 3. Debido a las restricciones de la pandemia, fueron menos niños de los inicialmente previstos los que pudieron aprovecharse de esta acción, desarrollada en puertos de la península como Sevilla, Sanlúcar, Lisboa, Valencia, Barcelona. El hecho de que se tratara de explicar la primera vuelta al mundo a un público infantil y de que el mismo guión tuviera que servir tanto en España como Portugal, constituyó para mí como comisario un desafío a la vez que una valiosa oportunidad.
Mientras la tripulación del velero y los monitores previamente formados llevaban a cabo su labor, yo aproveché cada uno de los puertos de amarre en España y Portugal para acudir a archivos y hablar con especialistas. Tengo que reconocer que muchas veces me dejé guiar más por el instinto del perro Milú que por la razón del reportero Tintín. Ofrezco al lector la rara oportunidad de vivir con sus momentos de duda, de desasosiego, pero también de alegría, la experiencia del historiador, del hacedor de historia, tal como yo concibo esa labor, consistente en sacar a relucir hechos documentados, dejando de lado opiniones personales, aunque ello suponga cuestionar el peso de la tradición. Pronto descubrí que muchas de las creencias dadas por seguras o no tienen base documental o están basadas en malas interpretaciones o erróneas traducciones de textos, empezando por los del cronista de la expedición, Antonio Pigafetta. En cuanto a los novelistas históricos y guionistas cinematográficos que se han ocupado de esta temática, permitidme por pudor que guarde silencio. La historia, como cualquier rama del conocimiento, avanza a base de hallazgos y de rigor respecto a las fuentes documentales. En el caso de la primera vuelta al mundo, los únicos descubrimientos recientes llevados a cabo por azar, que es como se revelan las cosas que hasta entonces están escondidas, se los debemos a los académicos Borja Guinagalde y Juan Gil, con los que estuve en contacto durante mi investigación. El primero encontró en una casa solariega guipuzcoana el archivo de Juan Sebastián del Cano, que incluía la carta cuyo facsímil escruté en el Museo de San Sebastián. El segundo halló en el Archivo Provincial de Sevilla fragmentos del testamento original dictado por Magallanes antes de su partida para la especiería. En realidad, ninguno de estos dos documentos, de los que se conocían copias, han aportado datos nuevos en cuanto al fondo de nuestra historia, pero sí en cuanto a la forma, lo cual, a mi entender, no deja de tener importancia. Por ejemplo, gracias a Guinagalde sabemos que del Cano, el Cano, para entendernos, tuteaba el emperador. Y gracias a Gil sabemos que para Magallanes el convento de los frailes mínimos de Triana se llamaba Nuestra Señora de la Vitoria, sin C, lo mismo que el barco de su flota que acabó completando la primera vuelta al mundo. No es mi intención enumerar aquí mis hallazgos, una treintena, que se alejan del relato oficial de la primera circunnavegación. Un relato urdido en el siglo XIX, sin que desde entonces apenas se hayan abierto nuevas líneas de investigación. Me limitaré a dos de mis aportaciones a la historiografía de la primera vuelta al mundo. La relativa al origen de Magallanes y la que tiene que ver con el destino del barco que protagonizó la primera circunnavegación. La primera de mis aportaciones tuvo como escenario, tintinesco donde los haya, el palacio en el que estuvo alojada la hermana mayor de Carlos V, Leonor de Austria, cuando casó con el monarca luso Manuel I. Se trata de un códice, es decir, un manuscrito que hasta ahora no había sido estudiado y que constituye la primera biografía de época en lengua portuguesa de Fernão de Magalhães, nuestro Magallanes. El autor de este códice es Manuel Severín de Faria, descendiente del caballero francés Pierre de Sévérin, que participó en la toma de Ceuta al servicio de la corona portuguesa. Chantre del aseo de Évora, Manuel Severín de Faria es tenido en Portugal por una fuente altamente fiable en materia de genealogía e historia. Los portugueses le consideran su primer periodista, puesto que fue autor de un almanaque por entregas titulado Noticias de Portugal. Y puesto que Severín de Faria nació y desarrolló su labor durante la Unión Ibérica, es decir, los 60 años de unión dinástica de las coronas de España y Portugal, bajo los reinados
de nuestros Felipe II, III y IV, que corresponden a Felipe I, II y III en Portugal, no veo por qué no podemos considerar también en España a Manuel Severín de Faria, nuestro primer periodista. En las 9 páginas de su códice, que insisto, nunca hasta ahora había sido transcrito y estudiado en su totalidad, Severín de Faria nos revela datos sorprendentes, como que Magallanes era bisnieto por vía materna de João Afonso Pimentel, Juan Alfonso Pimentel, de quien desciende, cito a Severín de Faria, la casa de los Benavente en Castilla y todas las demás que en aquel reino llevan este apellido. Estamos hablando de la conexión entre el marino que al servicio de Castilla hizo realidad el sueño de Colón, alcanzar Oriente navegando por Occidente, con una casa nobiliaria, la de Benavente, de enorme importancia en la historia de España, puesto que enlaza con casas nobiliarias como la de Alba, del Infantado, Medina Sidonia, Osuna. Además, cosa también inédita, el códice hace referencia a un matrimonio contraído por Magallanes en Portugal antes de pasar a Castilla. De dicho matrimonio nació una hija, Ana de Magallanes, que casó en Portugal con el hidalgo castellano Francisco de Henao de Ávila. Pues bien, he podido comprobar la existencia de este hidalgo castellano gracias a los precisos detalles que aporta el siempre bien informado Severín de Faria, el cual nos invita a buscar a los descendientes del marino en la ciudad portuguesa de Vila do Conde, en el actual distrito de Oporto. El Códice de Severín de Faria abre nuevas vías de investigación acerca de un personaje que, al igual que Colón, nunca se refirió de manera clara a sus orígenes, los cuales se situarían en la ciudad de Oporto, concretamente por parte de madre, como veréis en mi libro, en la judería de esa ciudad conocida desde tiempos de Magallanes como barrio de la Vitoria. Mi segunda aportación a la historiografía de la primera vuelta al mundo me llevó a una biblioteca privada de California y tiene que ver con el destino del barco que completó la primera circunnavegación. El relato canónico, el que probablemente habrá llegado a vuestros oídos, en otras palabras, el de la Wikipedia, pretende que el histórico barco entró en servicio y desapareció en el mar. Esta es la versión que nos legó el capitán Gonzalo Fernández de Oviedo, cronista oficial de Indias de Carlos V. En mi afán por consultar las fuentes originales y no escribir de oídas, destapé el expolio producido hace un siglo de partes del códice original del capitán Oviedo que hacen referencia al histórico barco. Esas partes de la historia general y natural de las Indias, que salieron hace un siglo de España, fueron a parar primero a un anticuario de Londres para acabar en California, en la Biblioteca Huntington, un establecimiento privado creado por el magnate estadounidense Henry Huntington, coleccionista de documentos antiguos y de libros raros, primo de Archer Huntington, el fundador de la Hispanic Society of America. Consultando los trozos del códice que se encuentran en California y que no están accesibles vía Internet, pude estudiar una anotación anónima añadida medio siglo después del manuscrito original del capitán Oviedo. En esa anotación anónima se puede leer: esta nao Vitoria, sin C, estuvo varada en tierra en Sevilla, en la huerta de las atarazanas del rey, y allí la vide el año de 1580, que se fabricaban barcas para la jornada, el viaje de Portugal. De ella han quedado algunos pedazos vivos. Todo un desmentido desinteresado, puesto que se trata de un anónimo.
a la tesis oficial del naufragio del histórico barco. Naufragio del que, por cierto, nunca se ha encontrado referencia documental. Junto a este revelador testimonio anónimo, expongo en mi libro los testimonios de personajes relevantes que dejaron constancia escrita de haber visto en los astilleros sevillanos los restos de la nao Vitoria, que es como se siguió conociendo durante más de un siglo al histórico barco. Si nos fijamos en la manera en que los británicos trataron a la Golden Hind, la segunda nave en circunnavegar el globo bajo el mando del corsario Francis Drake, no podremos sino lamentar nuestra oportunidad perdida en materia de conservación de nuestro patrimonio histórico. Ahora que se apagan las luces de las celebraciones del quinto centenario de la primera circunnavegación, ¿qué conclusiones podemos sacar acerca de esta conmemoración? Pues bien, con el debido respeto, permitidme que os traslade mi decepción al respecto. Cierto que yo no soy quien para pronunciarme. Habiendo pasado mis últimos 40 años en el extranjero, inevitablemente mis códigos no son los vuestros, por lo que os pido de antemano perdón si pongo en solfa el enfoque mismo de unas celebraciones concebidas en España, a mi entender, para consumo interno. Lo de fuimos los primeros, el eslogan más característico de la conmemoración, me recuerda de algún modo la campaña España, el país más rico del mundo, la cual, para que tenga alguna utilidad, debería ser desplegada fuera de nuestras fronteras, ya que aquí dentro no hay nadie que ponga en duda que es aquí donde mejor se come. Sin embargo, pienso que estamos hablando de una expedición impulsada por un Habsburgo borgoñón comandada por el ibérico Magallanes, en la que había más portugueses que vascos, casi el doble de italianos que castellanos, 3 veces más franceses que gallegos, 9 griegos, incluidos el piloto y el maestre de la nao Vitoria a su regreso a la península, 5 flamencos, 4 alemanes, ingleses, irlandeses. Cuando los portugueses anunciaron que querían sumarse a las celebraciones de la primera vuelta al mundo, amparándose en el origen del capitán general y en el hecho de que Portugal ya había llegado a las Molucas una década antes de que lo hiciera la Armada de la Especiería, recibieron un sonoro bofetón en forma de dictamen de nuestra Real Academia de la Historia, que declaró, cito, incontestable, la plena y exclusiva españolidad de la empresa. Una de las escasas medidas comunes anunciadas por los gobiernos español y portugués cara a las conmemoraciones del quinto centenario consistía en proponer para su adopción a los ministros de Cultura de la Unión Europea una declaración sobre el significado y la trascendencia de la primera circunnavegación. Pues bien, ni rastro de dicha declaración, una pena, porque esa declaración nos hubiera permitido reflexionar sobre la dimensión europea de la expedición, la cual no culminó con el regreso de la nao Vitoria a Sevilla, sino con la venta en Flandes de las especias que traía. Tengo la impresión de que hemos privado no solo al conjunto de la península ibérica, sino a toda la humanidad, de un relato que pertenece al conjunto de los seres humanos. Basta con ver la manera en que son tratados, o mejor dicho, ignorados, los nativos de los lugares visitados por la expedición en el producto estrella de estas celebraciones, me refiero a la serie televisiva que todos tenéis en mente, para que convengáis que el relato que hemos urdido es difícilmente exportable. En fin, puesto que la vida sigue, terminaré diciendo que mi libro también contiene unas cuantas travesuras. Os aseguro que nunca he tenido la intención de aburrirme ni de aburrir al hipotético lector. Una de esas travesuras es la carta que dirijo a nuestros congéneres
que dentro de otros 500 años estarán llamados a conmemorar el primer milenario de la primera circunnavegación. Por extraño que te parezca en tu era intergaláctica, le escribo a mi lector del futuro, hubo que esperar 150.000 años terrícolas para que unos ejemplares de Homo sapiens dieran la primera vuelta completa al astro que los vio nacer. Fueron un puñado de europeos, habitantes de uno de los extremos de Eurasia, la claro, dirigidos en el tramo final de la expedición por un marino que se hacía llamar Del Cano, a bordo de una nao a la que conocían como Vitoria. En fin, siento una enorme curiosidad por saber si vosotros os reconoceréis o no en las 4 páginas de la carta dirigida al futuro a través de esta particular cápsula del tiempo. Más curiosidad siento por saber qué pensará el lector del año 2522 acerca de nosotros. Solo por eso no me importaría seguir vivo hasta entonces. A fin de cuentas, es el tiempo, y no otra cosa, lo que acaba por ponernos en el lugar que nos corresponde. Muchas gracias.